Alumnos y alumnas de primer año de secundaria, antes de desarrollar el tema que corresponde a este último día de clases, en la mañana he estado con el televisor prendido viendo el noticiero, alumnos de primer año de secundaria. Y bien claro dice un representante del Ministerio de Salud, la pandemia hoy que todavía no se ha despedido del Perú, que todavía no se ha ido del Perú, está atacando a los adolescentes, hombres y mujeres. Ustedes ya están en la preadolescencia. Ustedes ya van a ingresar a la época de la adolescencia, porque muchos de ustedes, hombres y mujeres, ya deben tener ya 13 años, 14 años o 12 años. Están en la etapa de la pubertad, con camino hacia la adolescencia. Por eso tienen ustedes que cuidarse. Tienen ustedes que cuidarse mucho, porque en los meses anteriores esto tan solamente decían a los niños y a los de la tercera edad. Ahora que ahora está atacando a los adolescentes o aquellos que están por llegar a la etapa de la adolescencia. ¿Les pasó la voz? ¿Me están escuchando alumnos y alumnas de primer año en secundaria? Alarcón, ¿me estás escuchando, hijita? Carranza, ¿me estás escuchando? Gutiérrez, ¿me estás escuchando? Marín, Mendoza, ¿me están escuchando ustedes? Rivera, Espinosa, ¿me están escuchando? Samamés, Sánchez Becerra, bien claro estoy hablando. Hay que cuidarse mucho sobre las recomendaciones del sector salud, porque la pandemia todavía está con vida en nuestro país. ¿Sí? Punto aparte. Felicito a mis alumnos y alumnas que regularmente han estado escuchando mi clase, que regularmente han estado en clase de acuerdo a su horario. Los felicito porque muchos de ustedes han sido responsables en subir las actividades. Y eso les va a servir a ustedes hoy para el mañana, ser responsables y puntuales. Eso es importante, mis queridos alumnos y alumnas. Esto les va a servir para la vida, para su futuro. ¿Quién no quisiera tener en su centro de trabajo? ¿Qué empresa no quisiera tener en su centro de trabajo un trabajador que labora, hombre o mujer, responsable y puntual en sus actos? Por supuesto. Y aparte de su responsabilidad y su puntualidad, muy educaditos y educaditas. Por eso yo les decía a ustedes, el profesor Ginés no enseña tan solamente a sus alumnos para la universidad, sino el profesor Ginés enseña a sus alumnos para la vida y por la vida. Esto les va a servir para toda su vida y va a ser ejemplo dentro de la familia. ¿Y cómo se comporta? ¿Cuáles son las acciones? Son gente que agarran y van observando en la comunidad. Por eso nosotros agarramos ese jovencito que estás viendo, mi querido amigo, es un chico muy educado.
Es un chico muy responsable, es un chico puntual. Ya ve, así comentamos nosotros en el barrio, así comentamos nosotros en la comunidad, así comentamos nosotros, mis queridos amigos y amigas del primer año de secundaria. Tercer punto. ¿Se acuerdan que yo les dije, ustedes tienen que elaborar su poda para que sepan quiénes son ustedes, cuáles son sus fortalezas? Tienen ustedes que saber cuáles, en qué aspectos tienes una gran fortaleza o estás fortalecido o fortalecida. ¿Cuáles son tus oportunidades? Foda. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Y cuáles son tus amenazas? ¿Se acuerdan ustedes que en los primeros días de clase yo les encargué elaboren su poda? Enciérrense en su cuartito, en su ambiente que el papá les ha asignado y ahí empiecen a reflexionar. Elaboren su poda, pues, y ahí se van a dar cuenta cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades y cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades. Tienen que trabajar, mis queridos alumnos y alumnas del primer año de secundaria. Y se acuerdan que yo les dije también, mis queridos alumnos, sobre lo que ustedes tienen que hacer, su proyecto de vida. Tu proyecto de vida lo vas a hacer ya habiendo elaborado tu poda, porque ahí va a aparecer tus debilidades, ahí va a aparecer en el poder tus oportunidades, ahí va a aparecer cuáles son tus amenazas y ahí va a aparecer cuáles son tus fortalezas y con todo eso vas elaborando tu proyecto de vida. ¿Eso acaso no fue el encargo que les dejé, mis queridos alumnos y alumnas del primer año? Claro, pues los que no lo han hecho, los que no han elaborado su poda, háganlo. En estos meses de descanso, háganlo. Como una especie de distracción, van elaborando su poda. ¿Sí? Utilizan el método introspectivo. Introspectivo es un método psicológico en donde vamos a agarrar y hacernos preguntas. Uno mismo se hace las preguntas. Por ejemplo, profesor Ginés, estoy encerrado en mi cuartucho. ¿Cuáles son mis fortalezas? Mis fortalezas, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Muy bien. Pregunto, ¿cuáles son tus debilidades? Mis debilidades son esto, esto, esto. Muy bien. ¿Cuáles son tus oportunidades? Mis oportunidades para fortalecer mis debilidades son estos, estos, estos. ¿Y cuáles son las amenazas? Las amenazas aquí en la calle, en la comunidad, etcétera, etcétera, son estos, estos. Ahora, cualquier persona, cualquier individuo, cualquier señor, señorita, niño o niña, están siendo asaltados los famosos celulares. Así, en vivo y en directo, y estoy observando pues los celulares, una señora que está tocando la puerta de su casa, está llamando, yo soy que por aquí se presentan dos fulanos, bajan de una mototaxi, agarran el celular, se lo quitan y se van. Chicos que están conversando ahí en la esquina o están caminando por la calle, agarran una mototaxi, agarran, se van y se largan. No puede ser, pues. Estamos viviendo una situación bastante difícil y complicada en nuestro país. No sé, después no echemos la culpa a las autoridades. Mesa Redonda es un laberinto, es un desorden, es un caos, es crisis Mesa Redonda. No hay, digamos, el espacio, no hay, digamos, algunos no tienen mascarilla, algunos otros no se lavan la mano.
Y todavía van con personas de la tercera edad y con niñitos. Ay, Dios. Después no nos quejemos. Después no estemos reclamando que no hacen nada las autoridades. Uno, para reclamar, tiene que dar el ejemplo, haciendo las cosas, tomando, digamos, las cosas con seriedad. Por eso les recomiendo, cuídense mucho. Primero la salud. Listo. Entonces, van a tener en estos días de descanso, en estos meses de descanso, elaboren su poda y su proyecto de vida. ¿Me han entendido? Háganlo, háganlo, para que no se aburran. Para que les digan, ay mamá, ya estoy aburrida. Ay mamá, que quiero ir a la playa. Que ay mamá, que quiero ir al mercado. Que ay mamá. Elaboren su poda y su proyecto de vida. ¿Está claro? Listo. Vamos ahora con lo que corresponde. Estamos haciendo una especie de recapitulación. Recapitulación, porque ya habíamos terminado de la semana pasada digamos, el área, hasta las 6, 7 unidades. Ahora, se me ha ocurrido en esta recapitulación o realimentación o retroalimentación o un repaso, se me ha ocurrido el tema sobre el desarrollo personal y conciencia social. ¿Qué diablo entiendes tú por desarrollo personal y conciencia social? Nosotros los seres humanos, nosotros los 33 millones de habitantes, atravesamos por una larga secuencia de cambios. Atravesamos por periodos de cambios. Cambios desde el punto de vista físico. Cambios desde el punto de vista fisiológico. Cambios desde el punto de vista psicológico. Y cambios desde el punto de vista social. Son cambios que se van dando de forma progresiva, nosotros los seres humanos. Mientras crecemos, también van cambiando nuestras necesidades. Es muy diferente la necesidad de un puber o la necesidad de una criatura, de un niño, o la necesidad de un adolescente, etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus propias necesidades. ¿Qué necesidades existen en la niñez y qué necesidades existen en la pubertad, por decir? ¿Sí? Entonces, crecemos también y van cambiando nuestras necesidades. También van cambiando nuestros intereses. ¿Qué intereses tienen los niños? ¿Y qué intereses tienen los púberes? ¿Y qué intereses tienen los adolescentes? Etcétera, etcétera, etcétera. Van cambiando también los conocimientos. ¿Qué clase de conocimientos tienen los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué preocupaciones tienen los niños y las niñas? Luego tenemos qué sentimientos tienen los adolescentes, los jóvenes, los niños, las niñas, etcétera, etcétera. ¿Y qué responsabilidades tienen? ¿Qué responsabilidades tienen? Mientras crecemos, también cambian
nuestras acciones. ¿Está claro? No es homogéneo, sino es heterogéneo durante las diferentes etapas de la vida. Punto número 1. Crecemos y cambiamos. Crecemos y cambiamos, claro. Crecimiento y cambios. Ya les he dicho, dentro de los seres humanos cambiamos el aspecto físico, el aspecto fisiológico, el aspecto psicológico, el aspecto social. ¿Sí? Crecemos y cambiamos. El desarrollo humano. ¿Qué viene a ser el desarrollo humano? ¿Qué vienen a ser los factores del desarrollo humano? ¿Cuáles son esos factores del desarrollo humano? ¿Y cuáles son las etapas del desarrollo humano? Vamos a empezar con el primer punto. El desarrollo humano. ¿En qué consiste? Desarrollo significa ir de menos a más, pero ir superando de menos a más para mejorar nuestra situación, ya sea de carácter social, ya sea de carácter económico, ya sea de carácter educativo, ya sea de carácter cultural, ya sea de carácter psicológico, ya sea de carácter físico, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello necesitamos un periodo de desarrollo humano. Desde el nacimiento hay cambios. Desde el nacimiento hay cambios. Pueden ser cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Cuando hablo de cambios cuantitativos, se refiere a la cantidad de esos cambios. Y cuando hablo de cambios cualitativos, se refiere a la calidad. ¿Sí? A esto se denomina desarrollo humano. Desarrollo humano son los diferentes cambios que experimentamos nosotros en calidad y en cantidad. Y punto. La disciplina científica que estudia este proceso es la psicología del desarrollo. ¿Y la psicología qué diablos viene a ser? Es una ciencia que se ocupa del estudio de la conducta del hombre, la conducta del ser humano, la conducta del sujeto. A eso viene a ser la psicología. Y para eso la psicología tiene 3 métodos importantes que se llaman métodos psicológicos. ¿Y cuáles son, profesor, esos métodos psicológicos? El método introspectivo, el método extrospectivo y el método experimental. Y punto. ¿Y en qué consiste el método introspectivo, profesor? El método introspectivo, cuando tú te haces la pregunta, ¿quién soy yo? Y te das la respuesta. ¿Me entiendes? Y el método extrospectivo, cuando el profesor en horas de clase o en el patio está observando las acciones que realizan los alumnos durante la hora de recreo. Y en el salón, si hay alumnos que están prestando atención, no están prestando atención. Hay alumnos que agarran y alumnas que agarran y han venido con unos peinados que llaman la atención, etcétera, etcétera. Hay chicos que agarran y hacen un poquito de desorden, etcétera, etcétera. Es cuando la persona observa las actitudes de los alumnos en el mundo exterior. En el mundo exterior, en la casa también, en la comunidad también, se observa la conducta, el comportamiento de las personas, hombres y mujeres. Y el método experimental consiste en provocar artificialmente un fenómeno en un determinado lugar y en un determinado tiempo.
es la provocación artificial de un hecho, de un fenómeno. En el salón, ¿cuál sería, profesor? El profesor está explicando su clase, muy bien, los alumnos están concentrados, ¿sí? Y por ahí el profesor agarra y hace una pequeña frase que llame la atención a todos los alumnos, y por el fondo no falta un chico, un alumno o una alumna, lanza un chiste que esté relacionado con el tema que el profesor está desarrollando. Eso trae como consecuencia, ¿qué cosa? Que todos los que estamos en el salón nos orinamos de la risa. ¡Ja, ja, 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 ja! Hasta que el profesor, ya, silencio. A eso se llama el método experimental, provocación artificial de un fenómeno en un momento y en un lugar determinado. ¿Está claro? Muy bien. Ya ustedes son alumnos, pues, responsables con lo que estoy hablando, con lo que estoy hablando. Muy bonito aquí, hay como 13, 14 alumnos y alumnas muy buenos, puntuales, responsables. Los felicito. Esta disciplina se ocupa de 3 aspectos: el aspecto biológico, cerebro y cuerpo; el aspecto cognitivo, la mente, la vida mental; y el aspecto psicosocial, relaciones e interacciones con quién o con quiénes, psicosocial. La sociedad, pues la comunidad, pues relaciones con grupos sociales, los patas, los amigos, las amigas, para agarrar y conversar y charlar y hablar, dialogar. 1, principios éticos. Principios éticos. ¿Qué cosa es la ética? La ética, ¿qué viene a ser? Es una acción en donde siempre pregunta el por qué y el para qué a la moral. Porque la ética significa un orden, una disciplina, ¿sí? Por eso le encarga a la moral, que viene a ser el conjunto de normas, que si van a una discoteca, unos jóvenes tienen que ir haciendo uso de los principios éticos y morales. Y cuando hay desorden en esa reunión, ya perdió fuerza los principios éticos y morales. No hay respeto a esas normas, a esos principios, a esas normas, disciplina, mis queridos amigos. A eso se denomina. Y costumbres culturales, costumbres culturales. Por TV Perú están pasando, digamos, los bailes y las costumbres y tradiciones culturales de Arequipa, de Puno, del Cusco, de Ancash, etcétera, 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 con unos bailes típicos, con sus tradiciones, con sus costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se puede conversar, eso se puede charlar. Cuando alguien visita Huánuco, los famosos negritos de Huánuco, oye, ¿qué te cuento? ¿Qué pasó? He estado en Huánuco, ¿y qué ha pasado? Qué bonita la fiesta costumbrista de los negritos de Huánuco, me ha llamado la atención y me ha gustado mucho. Ya ve, conversando en grupo, conversando en amigos y amigas. Así son las cosas, mis queridos alumnos. 2, los factores del desarrollo. ¿Cuáles son esos factores del desarrollo? Los factores del desarrollo. Yo les he dicho que el desarrollo viene a ser de menos a más. Ir caminando, de menos a más, para mejorar la situación. La herencia. Uno de los factores del desarrollo viene a ser la herencia. ¿Y qué entiendes tú por herencia, mi querido alumno o alumna Gutiérrez Palacios?
¿Qué diablo viene a ser para ti la herencia? ¿Alguna vez has conversado con papá y con mamá o con el abuelo en casa sobre aspectos de la herencia? ¿Qué nos dice Mendoza Cerruti? ¿Quién nos puede decir Sánchez Becerra sobre la herencia? No estoy hablando de la herencia económica o de un bienestar, sino la herencia son las características físicas transmitidas de padres a hijos a través de los genes. A eso se llama la herencia. A esa herencia me estoy refiriendo, mis queridos alumnos y alumnas. A ver, repita, profesor. Repito. La herencia son las características físicas transmitidas de padres a hijos a través de los genes. Oye, ¿qué? Ha llegado a tener su hijo fulano de tal, fulana de tal, igualito a su padre. No te creo. O igualito a su abuelo. No te creo, ¿sí? O igualito a su madre, etcétera, etcétera, etcétera. A esa herencia me refiero, no a la herencia económica ni a la herencia de bienes, porque si es la herencia económica, herencia de bienes, empiezan a pelear hasta se matan. Eso no. Estoy hablando de la herencia, que son las características físicas transmitidas de padres a hijos. ¿Sí? A través de los genes. Ya está. Por eso estamos así, y cuando de un amigo o de una amiga nace la criatura, de la esposa, etcétera, etcétera, oye, sí, igualito a su padre, igualito a su padre, no te creo, sí, por Dios, te lo juro. Ay. El medio ambiente viene a ser otro factor del desarrollo humano, el medio ambiente, que viene a ser un conjunto de influencias que recibe la persona desde su concepción y que definen su forma de ser. El medio ambiente influye mucho en la forma de ser de una persona. Otra cosa es vivir en San Isidro, otra cosa es vivir en Pueblo Libre, otra cosa es vivir en San Miguel y otra cosa es vivir en San Juan de Miraflores, otra cosa es vivir en Villa María del Triunfo, otra cosa es vivir en San Juan de Lurigancho, ¿sí o no? Por supuesto, pues, mis queridos alumnos. La maduración viene a ser otro factor. La maduración anatómico y fisiológico del organismo, fundamentalmente del sistema nervioso, así como de las capacidades. Vamos desarrollando en cuestión de capacidades el aspecto cognitivo, la vida mental, la vida psicológica, porque ya yo les he dicho, la psicología es una ciencia que estudia la conducta y el comportamiento de las personas, las habilidades o destrezas, eso va madurando de acuerdo a las diferentes etapas del desarrollo humano. Y el aprendizaje, ¿qué diablo viene a ser? Es otro factor del desarrollo humano. Aprender significa cambio de actitud, cambio de conducta, cambio de comportamiento a través de la experiencia. ¿Cuánto has aprendido tú desde inicial, primaria y ahora que has empezado tu secundaria? ¿Estás aprendiendo o has dejado de aprender? Aprender significa el cambio de conducta, de comportamiento, de actitud en la casa, en el colegio y en la comunidad. Si tienes una actitud negativa, tienes que ir cambiando eso y convertirlo en una actitud positiva. Si en el primer trimestre yo tenía en matemática 0,8, en el segundo trimestre 12, en el tercer trimestre 16, ¿ha habido aprendizaje o no ha habido aprendizaje? La respuesta lo tendrán ustedes. ¿Sí?
Por eso dice el aprendizaje, adquisición o modificación relativamente duradera de las conductas y conocimientos por efecto de la experiencia o el estudio. Eso es el aprendizaje, pues un cambio de actitud, el cambio de comportamiento, el cambio de conducta, el cambio de manera de ser. ¿A través de qué? De la experiencia, a través de la experiencia. Y por último, el otro factor viene a ser la socialización. La socialización, aprendizaje de comportamientos socialmente aceptables que permiten la vida en grupo. ¿Por qué se reúne ese grupo A? ¿Por qué y para qué se reúne este grupo B? ¿Por qué y para qué se reúne este grupo C? Etcétera, etcétera, etcétera. Para agarrar y empezar a dialogar, a conversar, a charlar, a hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre comportamientos, sobre conductas, sobre etcétera, etcétera, etcétera. Punto aparte. Ya hemos visto los factores del desarrollo humano. Ahora vamos a ver las etapas del desarrollo humano. Etapas del desarrollo humano. El desarrollo humano es un proceso en el que se definen las características de las personas. Para estudiarlo se ha dividido en las siguientes etapas de desarrollo humano, diferentes etapas. Hay un nacimiento, hay un crecimiento, hay un desarrollo o florecimiento y hay una decadencia. En los animales, en las plantas y en los seres humanos es este proceso. Nacimiento, crecimiento, desarrollo o florecimiento, decadencia y muerte. ¿Sí? Aquí, las etapas del desarrollo. Desarrollo de la vida prenatal. Repito, el desarrollo de la vida prenatal. En esta etapa, la vida del desarrollo empieza en el vientre de la madre. En el vientre de la madre transcurre desde la fecundación, el feto, hasta el nacimiento. Tiempo, 8 meses, 9 meses, por favor. ¿Sí? Luego viene la etapa de la niñez. En la niñez se inicia con el nacimiento, desde el nacimiento, y acaba a los 10 años de edad. Eres niño, desde el momento de tu nacimiento hasta los 10 años de edad. Es la etapa en la que estamos más indefensos. ¿Por qué? Porque dependemos de nuestros padres. Dependemos de papá y de mamá. O dependemos de algunas otras personas adultas. Puede ser el abuelo, la abuela, el tío o la tía. ¿Sí? Esas cosas suceden. Claro, porque la mamá está trabajando en Chile, el papá está en Estados Unidos. ¿Y con quién estás tú? Estoy en la casa del tío, estoy en la casa del abuelo, estoy en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Claro, pues esas cosas se dan, pues. Ahora viene la adolescencia. La adolescencia comprende entre el fin de la niñez, terminó la etapa de la niñez, y el comienzo de la etapa adulta, entre los 10 y los 20 años. Entre los 10 y los 20 años. A partir de los 20 años ya empieza la adultez. Y a partir de los 10 años, adelante empieza la adolescencia. Yo diría la pubertad. Y a partir de los 14 años hasta los 18 o 20 años, la adolescencia propiamente dicha. Tienen sus características
Cada una de estas etapas, la pubertad y la adolescencia, tienen sus características. Y los psicólogos, mis queridos alumnos y alumnas del primer año de secundaria, los psicólogos dicen que la etapa del desarrollo humano más difícil viene a ser la adolescencia. La adolescencia, es decir, entre los 14 y los 18 años de edad. Así es que papá, así es que mamá, ya tienes que ir preparándote cuando ya tu hijo o tu hija va a ingresar a la etapa de la adolescencia. ¿Sí? La adolescencia se prolonga hasta los 20 años, ya pues 18 regular, hasta los 20 años ya se prolongó, pues. Se caracteriza por grandes cambios, la adolescencia, cambios de carácter psicológico, o sea, conductual, cambios de carácter psicológico, de carácter conductual, cambios dentro del aspecto social y cambios dentro del aspecto cultural. Esos 3 o 4 cambios se dan y se identifican muy bien dentro de la etapa de la adolescencia. Y no me van a decir, pero ¿cuántos años tiene tu hijo? Tiene 14 años, ya va a ingresar o está en la etapa de la adolescencia. Papá le dice al profesor, no sé qué hacer con mi hijo, ya no me obedece para nada. Es que el chico está en la etapa de la adolescencia y hay un cambio agresivo conductual. No hace caso a mamá, no hace caso a la mamá. Cuando el papá le llama la atención o la mamá le llama la atención, ¿qué hace el adolescente? No estoy de acuerdo porque es Contreras, siempre da la contra. El adolescente es Contreras, siempre da la contra. Que no es como la niñez. En la niñez obedecía todo, en la adolescencia no. En la adolescencia todo va en contra de lo que dicen las personas mayores. Y eso, analícenlo ustedes. Luego viene la etapa de la adultez. Desde los 20 años hasta los 65 años de edad, la adultez. Pero esta cuestión de la adultez vamos a dividirlo en 2 partes. Primero, las personas alcanzan la madurez afectiva, inician una vida familiar y se desarrollan profesionalmente. Esto podría ser hasta los 40, 45 años de edad. Vamos a ver. La adultez propiamente dicha, empieza a partir de los 40 años y se prolonga hasta los 65 años de edad. O sea, de los 20 años hasta los 40 años, ya ahí está pues la juventud, etcétera, etcétera, que entre paréntesis, la primera etapa de la adultez. Y la segunda etapa de la adultez, de los 40 hasta los 65 años de edad. Desarrollo plenamente su vida familiar y profesional en esa etapa. ¿Sí? Cuenta con una valiosa experiencia de los 40 hasta los 65 años de edad. Cuenta con una valiosa experiencia. Para luego, después de los 65 años de edad, llegar a la etapa de la senectud. La etapa de la senectud, llamada también la tercera edad. Llamada también la tercera edad. Comienza o se inicia a los 65 años de edad. Por eso los trabajadores que ya tienen 65 años regresan en marzo en el sector de educación y quieren firmar su asistencia. El director o directora le dice, un ratito, profesor, usted no puede firmar su asistencia. ¿Pero por qué?
Si estoy llegando temprano, profesora, directora. No puede, profesor. ¿Por qué? Porque tengo que entregarle una resolución. ¿Resolución de qué? Ya, resolución de haber cumplido 65 años de edad y pasa usted al retiro. Pasa usted a ser jubilado. No le creo. Tierra, abre tu boca y trágame, por favor. Se desmaya ese profesor o esa profesora. ¿Sí? Porque ya va a empezar pues la etapa de la senectud. A partir de los 65 años para adelante, para arriba. Vamos a ver. La senectud, llamada también tercera edad, se inicia a los 65 años y se caracteriza esta etapa por un deterioro progresivo o debilitamiento progresivo de las habilidades mentales. Ya va perdiendo en forma progresiva las habilidades mentales y motrices. ¿Sí? Coincide con el fin de la vida laboral, por lo que la persona busca realizar actividades que le permitan seguir sintiéndose útil y busca por ahí su chambita. Yo tengo una hija que está en Estados Unidos trabajando en Michigan. ¿Y qué sucede? Hay ancianos de 80, 85 años que están trabajando en esa empresa donde trabaja mi hija. Me cuenta ella, aquí hay personas que tienen 80 años, papá, 84 años y están trabajando. Claro que les dan, pues, qué trabajos deben de realizar esas personas. Aquí en el Perú también existe eso. Hay algunos profesores y algunas profesoras que tienen ya más de los 65 años y están ya, porque se sienten útiles todavía, pues, o nos sentimos útiles todavía, pues, por eso estamos allí, ¿sí? Claro, pues, muy bien, profesor. Mis queridos alumnos y alumnas, hemos terminado el tercer trimestre y el año lectivo. No estoy diciendo el año escolar, el año lectivo. Y se llama año lectivo cuando en el colegio, en la escuela, en sus diferentes niveles, el maestro, el profesor, maestra o profesora trabajan con alumnos. ¿Y desde cuándo se trabaja con alumnos? Desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre. A ese lapso de tiempo se le conoce como año lectivo. ¿Ya han entendido? Les deseo mucha suerte. Planifiquen qué diablos van a hacer en enero y febrero, ¿sí? Y no dejen de leer. ¿Por qué? Porque ustedes al leer se convierten en personas, hombres y o mujeres, en hombres y mujeres cultas, inteligentes y morales, puntuales, responsables. Y mañana más tarde van a ser grandes profesionales. Si no, pregunten quiénes están en el Congreso de la República de nuestro país, quiénes están en los ministerios en nuestro país. Hay 18 ministerios, si no me equivoco, la mitad son mujeres y la mitad son varones. En el Congreso existen también mujeres y existen congresistas varones, la mitad son mujeres y la mitad son hombres. ¿Ustedes por qué no pueden llegar al Consejo? ¿Por qué no pueden llegar al municipio? ¿Por qué no pueden llegar a la región? ¿Por qué no pueden llegar al poder legislativo? ¿Por qué no pueden llegar al poder ejecutivo? Tienen que esforzarse para ser grandes. ¿Ya han entendido? Muchas gracias y buena suerte. Chao.